Hola, ¿qué tal? Soy David Peri, soy profesor del Máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y mi asignatura es Coaching y Psicología en el Deporte. En la pequeña clase de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar aspectos mentales en el deporte, es decir, cada persona implicada en la organización deportiva tiene un papel psicológico. Puede aplicar la psicología para realizar mejor su trabajo. Vamos a ver a rasgos generales qué puede hacer cada uno desde el punto de vista psicológico. Para eso recordemos un poco la definición de psicología. Es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Básicamente eso, pues en el deporte o en la organización deportiva, pues también estudia cómo funcionan los seres humanos, ¿no? Desde ese punto de vista, cada persona desde su papel puede hacer algo que tenga que ver con la psicología y aplicarlo en su trabajo. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ya sabemos que es una de las disciplinas que más puede llegar al deporte por eso, porque estudia las personas y cómo se relacionan con su medio y con su ambiente, en este caso el entorno deportivo. Vale, el papel psicológico mental, ya sabemos que cada persona es que tiene un papel psicológico. Vamos a verlo, ¿no? Pero desde el entrenador, que es la persona que más influencia tiene en un grupo deportivo o en un deportista, hasta el director deportivo, hasta incluso el utillero. Todos influyen en las variables psicológicas que ya hemos visto en otro vídeo Polimedia, ¿no? Si queréis repasarlas, pues podéis remitiros al vídeo de variables psicológicas implicadas en la organización deportiva. Para eso, para optimizar al máximo el funcionamiento psicológico, es necesario conocer qué puede hacer cada uno, deportistas, entrenadores, para que funcione adecuadamente y utilizar bien las variables psicológicas. El entrenador deportivo sabemos que es la persona que más influencia psicológica tiene sobre los deportistas. Esto es obvio. Es la que toma sus decisiones, la que elige el tipo de entrenamiento, la que elige incluso a los deportistas, la que manda mensajes. Es lógico, ¿no? La psicología ayuda al entrenador a hacer mejor su trabajo, lo sabemos. Por ejemplo, en cómo se comunica, en qué estilo de liderazgo, como ya hemos visto en otros vídeos de Polimedia, puede utilizar, en cómo y qué tipo de objetivos establece, de cómo diseña las tareas de entrenamiento y qué aspectos psicológicos están dentro de estas tareas, qué tipo de mensajes utiliza, bueno, cómo se comunica a nivel no verbal, por ejemplo, con sus jugadores. Todo esto son elementos que tienen que ver con la psicología y que realmente utiliza el entrenador. Además, otra cosa que le puede ayudar al entrenador en relación a la psicología es estrategias de autorregulación y funcionamiento adecuado. Es decir, un entrenador, hablan de la soledad del entrenador, ¿no? Pues bueno, pues el entrenador puede utilizar estrategias psicológicas para realmente funcionar bien. Y por ejemplo, en momentos de mucha tensión, tomar las decisiones adecuadas, ¿no? ¿Cuántos entrenadores en un partido están muy nerviosos y por eso no deciden bien? Bueno, pues la psicología puede ayudar a que funcionen bien en esos momentos. Estrategias de control ambiental, normas, otros aspectos organizativos. Bueno, las normas también pueden tener un fuerte contenido psicológico. Por ejemplo, el tema de desplazamientos, de cómo organizar las habitaciones, todo eso puede tener siempre un componente psicológico, ¿no? que puede realmente decidir el entrenador, incluso asesorarse con personas expertas. Y dirigir y liderar mejor su equipo de trabajo. El entrenador siempre tiene un equipo de trabajo, segundo entrenador, preparador físico, cuerpo médico, también puede utilizar la psicología para realmente dirigir bien el equipo, es decir, estrategias de gestión de grupo. Los entrenadores ayudantes, un poco parecido al entrenador porque tienen funciones parecidas, pero además pueden tener un trato más cercano con los deportistas porque establecen una relación de confianza más estrecha. Eso lo pueden aprovechar hasta cierto punto porque siempre tienen un componente de decisión que les puede influir, pero bueno, también pueden acercarse más y ser un poco más cercanos. También, por ejemplo, pueden utilizar estrategias de análisis de la competición como registros, como otros aparatos de vídeo y que con esto también valoren aspectos psicológicos, por ejemplo, ¿no? Habilidades de trabajo en equipo, tienen que saber trabajar en equipo, saber cuál es su rol. Los preparadores físicos también desde su parcela pueden utilizar estrategias psicológicas para hacer que los jugadores o los deportistas tengan adherencia hacia las tareas de entrenamiento, es decir, hagan las tareas como toca, en la intensidad que toca y el tiempo que toca, ¿no? Pueden también utilizar habilidades de comunicación para dirigirse adecuadamente a los deportistas o incluso al entrenador. Pueden incluir en las sesiones de entrenamiento aspectos psicológicos que en las tareas de entrenamiento pues también se trabajen, ¿no? Pueden además saber trabajar en equipo.
forma parte de un equipo de trabajo donde está el entrenador, sobre todo, o más gente, y tienen que saber trabajar. También los fisioterapeutas y el cuerpo médico, médicos y demás, pues bueno, tienen que saber y aplicar los aspectos psicológicos implicados en la prevención y recuperación de lesiones, ¿no? Por ejemplo, el estrés es una de las variables psicológicas que más influye en la prevención y recuperación de lesiones. Si una persona tiene un fuerte estrés, pues tiene muchas más probabilidades de lesionarse que si no lo tiene, ¿no? Por ejemplo. Además, tienen que saber comunicarse adecuadamente con sus deportistas. Sabemos también que sobre todo el fisioterapeuta tiene un trato muy cercano con los deportistas, ¿no? Entonces tiene que saber cómo dirigirse, de qué manera, facilitarles a que estén sobre todo rehabilitando cuando tocan, bueno, eso tiene que saberlo también, ¿no? Utilizar los mensajes adecuados, mensajes que estén de acuerdo con el cuerpo técnico también, ¿no? Lo que no puede es el fisioterapeuta o el cuerpo médico mandar un tipo de mensajes que vayan por una línea y el entrenador manda unos mensajes que vayan por otra, ¿no? Saber trabajar en equipo también, ¿no? Tanto fisioterapeutas como médicos y demás forman parte de un equipo de trabajo donde está el entrenador, donde está seguramente el director deportivo, donde están los directivos y tienen que saber dónde están, ¿no? Los demás integrantes, pues lo mismo, conocer sus funciones y saber hasta dónde pueden y no pueden llegar. Esto es fundamental. Utilizar los mensajes adecuados. El tipo de mensajes, como ya hemos visto en otro vídeo, es fundamental. Claro, lo ideal sería que todas las personas que intervienen en los deportistas tengan el mismo tipo de mensajes. Todo el mundo puede facilitar esto. Habilidades sociales para establecer la adecuada relación con los deportistas y aportarles lo que necesiten de la mejor manera, atendiendo a la normativa de la organización. Imaginamos que un deportista se dirige a un utillero, por ejemplo, y el utillero le contesta mal. Bueno, pues no sería adecuado, ¿no? En este sentido tienen que saber cómo tratar a los deportistas y bueno, cómo facilitar un entorno lo más adecuado posible. El director deportivo, fundamental, tiene un papel psicológico fundamental, el director deportivo o el directivo. Sobre todo habilidades sociales para gestionar o de comunicación, para dirigirse a entrenadores, a jugadores, incluso a la prensa. Conocer aspectos psicológicos para poder planificar buscando colaboradores adecuados. El director deportivo tiene que saber que el tipo de decisiones que tome tiene un impacto psicológico sobre el grupo, sobre el equipo, sobre los deportistas. Tiene que saber qué tipo de impacto tiene. Y además, si lo que quiere es crear una escuela deportiva, por ejemplo, o un tipo de equipo con unas características psicológicas, tiene que saber cómo funciona esto para poder planificar adecuadamente. Esto es fundamental. También puede utilizar otras estrategias psicológicas que le ayudan a mejorar su trabajo. Ya, como hemos dicho, es parecido al entrenador, ¿no? Como estableciendo objetivos, que también tenemos un vídeo Polimedia que habla de ello. Estrategias de liderazgo, que también tenemos otro, toma de decisiones. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Y estrategias de autorregulación para funcionar bien psicológicamente. Es fundamental. Si un director deportivo, un directivo, toma las decisiones muy en caliente, tiene muchas posibilidades de equivocarse. La psicología puede ofrecer herramientas de autorregulación para que realmente cuando tome una decisión, por ejemplo, la tome estando al 100% de sus posibilidades. El psicólogo del deporte puede ayudar, básicamente, asesorando y ayudando al entrenador y a los demás miembros del equipo. Es decir, el psicólogo del deporte es especialista en psicología del deporte, o en coaching si queréis muchas veces, y lo que hace es asesorar al entrenador desde un punto de vista muy sesgado, desde el punto de vista psicológico, con herramientas, y muy aplicado, es decir, es de lo que sabe el psicólogo del deporte, ¿no? Aspectos psicológicos, pues bueno, lo que puede hacer es asesorar. También puede entrenar a jugadores y quizás también a entrenadores directivos, como hemos comentado, para que funcionen bien psicológicamente, es decir, puede hacer un trabajo que no pueden hacer los otros técnicos, pues estableciendo una relación de confidencialidad y aplicando estrategias adaptadas a cada jugador, a cada persona, incluso a cada equipo, que realmente sean únicas para ese jugador, esa persona, ese equipo, y que hagan que funcione mejor en alto rendimiento o en la escuela deportiva o donde sea, ¿no? Intervenir para cambiar la disposición psicológica de los deportistas y que cada vez sean más fuertes psicológicamente. Esto es básico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un jugador en momentos muy complicados rinda más? Pues bueno, podemos trabajar a nivel psicológico para que esto sea así. Eso es lo que puede hacer el psicólogo del deporte si realmente tiene una experiencia suficiente y realmente aplica bien lo que es la psicología desde su rol, ¿no? Establecer una relación de confianza con deportistas, entrenadores, directivos única para optimizar el trabajo.
Realmente es el único que lo puede hacer, establecer este tipo de relación de confianza. ¿Por qué? Pues porque el entrenador tiene poder sobre los deportistas y el jugador sabe, o el deportista sabe, que puede tomar decisiones respecto a ellos. El psicólogo, en principio, si hace bien su trabajo, lo que puede hacer es ayudarle al entrenador para que rinda mejor, al entrenador o al jugador para que rinda mejor. Para eso tiene que establecer una relación de confianza y de confidencialidad, sabiendo que lo que pase entre psicólogo y entrenador, o psicólogo y jugador, o psicólogo y deportista, queda entre ellos para realmente eso, ser cada vez mejores, ¿no? Recordemos básicamente que cada persona tiene su papel psicológico, esto ya lo sabemos, que es necesario que cada uno sepa su papel y utilice estrategias para llevarlo a cabo con eficiencia, ya lo sabemos, estrategias psicológicas. El director deportivo debe conocer cómo quiere que su organización funcione a nivel psicológico y adoptar los mejores medios para ello. Sabemos que el director deportivo tiene un papel psicológico fundamental. Hay decisiones que influyen muchísimo en la organización a nivel psicológico. Eso debe saberlo y aceptar si quiere hacerlo o no. Y el psicólogo del deporte puede intervenir en distintas vías y sobre todo lo que puede aportar es su experiencia. Sabe mucho sobre psicología del deporte, psicología aplicada y sobre todo en establecer ese trabajo muy fino, muy aplicado, muy específico que solo puede hacer por su relación de confidencialidad. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Ya en otros vídeos Polimedia pues podéis ver algunos aspectos de los que hemos comentado y nada, si queréis algo ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias.